analizarlo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña Eduard Málaga, congresista de la República. Bienvenido a RPP, congresista. Buenas noches, Jorge, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Los preparativos para la solicitud del voto de confianza ya se iniciaron. De hecho, Eduardo Arana se ha reunido con Eduardo Salguán, el presidente del Congreso, se ha fijado fecha y se han iniciado reuniones con las bancadas. ¿Cómo ve la actitud, en todo caso, de apertura que está teniendo el Premier? Yo creo que lo que corresponde son las formalidades del caso, hablar con el presidente del Congreso, eso no es nada nuevo, Jorge. O sea, normalmente es lo que tiene que hacer un premier que recién entra. La pregunta de fondo es si los congresistas y la mayoría de mis colegas van a considerar que la oferta que nos está dando la presidenta y el premier es una oferta aceptable, considerando que esa censura a Adrianzen, que forzó su renuncia, fue mayoritaria y lo que exigía el mensaje que le dábamos a la presidenta era un cambio. Queríamos un cambio en el gabinete y nos han dado prácticamente el mismo gabinete. Ese punto es importante porque se esperaba un premier que por lo menos hiciera cambios. Digamos, claro. Exactamente. Y además, ¿no?, que nos lleve a la elección. Exacto, ¿no? En un año preelectoral, electoral, y eso no ha sucedido. Tenemos más de lo mismo, congresista. Entonces, que nos dé el mismo gabinete es una afrenta a la intención, y es desconocer además la intención y, digamos, el objetivo que tenía el Congreso queda respaldado por la ciudadanía de tener cambios. ¿Por qué? Porque no solamente era el premier el que venía fallando, sino prácticamente medio entorno ministerial, con ministros sumamente adulones o incapaces en la gestión. Y luego, además de darnos el mismo gabinete, saca a Salardi, que era el ministro más reconocido de todos. Y ahora con la designación de Adrianzen en las Naciones Unidas, pues es ya como una segunda bofetada. Es como decirle, no me importa la crítica, no me importa los aportes que pueda hacer el Congreso en aras de una mejor gobernabilidad, y hago lo que quiero. ¿Y cómo está el ambiente en el Congreso, en las bancadas? Porque, a decir verdad también, y esto es importante señalarlo, legisladores dicen una cosa, pero después presionan el botoncito verde, cuestionan, critican y terminan aprobando lo que manda el Ejecutivo. Y creo que hay que poner el ojo sobre algo que has mencionado, que es la ronda de conversaciones que va a tener el premier con las bancadas. ¿Tú qué crees que pasa en esa ronda de negociaciones? Son negociaciones, básicamente, no son solo conversaciones. Entonces, probablemente, con el tema del Foncomún, con los temas presupuestales, seguramente el premier va a buscar convencer a los congresistas de que lo apoyen, a cambio de conseguir, no sé si llamarle favores, pero por lo menos favorecer ciertas políticas que a ellos les convenga, sobre todo para sus regiones. Hay que considerar que la mayoría de congresistas son regionales y van a buscar favores para sus regiones, en concreto obras. Entonces, vamos a ver en qué se traduce ese favor, si va a ser un toma y daca o mis colegas congresistas van a apostar más bien por una gobernabilidad en un sentido más amplio. Hay bancadas de quienes seguramente se puede ya esperar el voto asegurado, como APP, por ejemplo, Alianza para el Progreso, y hasta Fuerza Popular, probablemente, ¿no? Y por ahí alguno que otro que todavía no tiene bancada, pero a nivel general todavía no está seguro el voto de confianza para Arana, definitivamente. Pero, y ellos deben estar en un dilema, porque critican constantemente a los ministros, van a seguir probablemente interpelando y censurando, y en ese ánimo de descontento hacia muchos de los ministros, ¿cómo van a dar un voto de confianza? No, es un poco incongruente eso, hablar de gobernabilidad, pero al mismo tiempo van a seguir con las interpelaciones, es un poco raro eso. Así que yo espero que realmente reflexionen y se den cuenta que buscar un recambio en el gabinete a cambio del voto de confianza sería quizás una actitud más proactiva y más productiva para el país. ¿Qué sectores, piensa usted, congresista Málaga, que deberían ser en todo caso o tener un nuevo aire en el gabinete, en este gabinete que preside Eduardo Arana? ¿En qué sectores? Bueno, definitivamente educación. Educación. Morganquero. Morganquero. Definitivamente interior. También. Sí. Carlos Malaver. Así es. El ministro de Defensa, yo lo veo una persona muy capaz y que tenía muy buena intención, pero... Walter Astudillo. Sí, Walter Astudillo quizás no ha tenido el protagonismo ni la iniciativa necesaria. Yo le daría el beneficio de la duda, pero otros que cambiarían son los ministros de los ministerios sociales. Estamos hablando de MIDIS, de mujer, de cultura. Hoy hemos tenido una pésima noticia con esto de la restricción de la zona arqueológica de las líneas de Nazca, los constantes problemas con Machu Picchu, la falta de apoyo a los elencos nacionales, el coro nacional, la sinfónica, el ballet. Hay que ver las condiciones en las que trabajan. El problema con la ley del artista, el Ministerio de Cultura debería tener una actitud muchísimo más proactiva en este tema. No se ha pronunciado, prácticamente. Por supuesto que no se ha pronunciado el Entonces, Ministerio de Cultura. No hay protagonismo, parece que no hubiera interés, y más bien al contrario, parece que estuviese siguiendo simplemente un libreto. Entonces, si seguimos así, Jorge, prácticamente medio gabinete está cuestionado,
y no solamente por su actitud política en defensa o no de la presidenta, que es lo que se ha venido hablando mucho tiempo, sino por su falta de gestión. Y los temas claves, a ver, inseguridad ciudadana, claro. minería ilegal, estamos otra vez con el tema del reinfo, que va a ser hereditario, no tenemos una postura clara del gobierno, y el tema económico, ¿no? Todo este desbalance fiscal que se nos viene con el asunto del Foncomún y del IGB, y el gobierno aparentemente está de acuerdo, el señor Pérez Reyes no objeta, entonces en los 3 puntos cruciales en los que deberíamos estar concentrados no tenemos una respuesta contundente ni una visión de solución. En este momento, Eduardo Málaga le daría su voto de confianza en este momento. De ninguna manera. No. Es más, le pediría la renuncia a la presidenta, o que evalúe la posibilidad de dar un paso al costado, porque si no va a poner un gabinete que solucione los problemas y que nos lleve a un proceso electoral claro, limpio, transparente, mira el problema que hay con las firmas, entonces genera mucha incertidumbre. Y ese punto es importante porque estamos ya en un periodo prácticamente de transición, ¿no? Entre las elecciones de un nuevo gobierno y claro, no sabemos si Eduardo Arán es realmente el premier adecuado para liderar este periodo. Claro, yo espero que en vez de concentrarse en dialogar y concertar favorecimientos a proyectos de los congresistas, se concentre en el todo que es el país y en 3 grandes objetivos, Jorge. Uno es elecciones claras, limpias y transparentes, queda un año para eso. 2, el tema de la inseguridad y la minería ilegal. Sí, claro, y 3, claro. el tema de la economía. 3 encargos de transición que deberían ser absoluta prioridad para él, más que estar de amigo o enemigo de bancadas o de congresistas. Ya ha mencionado usted un tema que también es importante, la designación de Gustavo Adriancén precisamente en la OEA. Claro, es usual que la presidenta continúe, ¿no? Muchas veces con ese círculo de personas cercanas a ella, pero ¿esperaba esta designación? Bueno, se esperan muchas cosas de la presidenta, pero definitivamente no, por la misma razón por la que pensábamos que iba a cambiar de gabinete, ¿no? Es usual que haya embajadores políticos a quienes se les da algún tipo de agradecimiento, recompensa por los favores prestados, por los servicios prestados, perdón. Pero en el caso de Adriancén llama la atención porque es prácticamente como si se le hubiera censurado. Y alguien que es censurado o obligado a renunciar es alguien que ha fracasado y no debe ser premiado. Claro. Mucho menos cuando es cancilleres como el señor González Olachea u otros diplomáticos de carrera señalan que el señor Adriancén no tiene las condiciones para un foro tan alto como las Naciones Unidas. Entonces, es una, como te digo, una segunda afrenta al control político que hace el Parlamento, y es decirlo, no nos importa. Ya sucedió con Santibáñez, ¿no? Así sucedió con A quien le crearon prácticamente una oficina ahí en Palacio de Gobierno. Así es. Así que yo creo que, una vez más, apelo a mis colegas, debería ser una razón más por la cual no se le debe dar el voto de confianza. Ese punto es importante. Entonces, la designación... que interpelar al canciller también, claro, por esto. Ajá, la designación de Adriancén en la OEA pone en riesgo el voto de confianza, entonces. No puedo hablar a nombre de las bancadas, obviamente, y tú sabes que yo soy no agrupado, claro. Defiendo una posición más individual, pero yo creo que si mis colegas toman una postura consciente, racional y piensan en todo lo que está pasando con la gestión del Estado, deberían considerar eso como una razón de peso, porque definitivamente no están sirviendo los intereses del país, sino que se sigue burlando de todos nosotros, de todos los ciudadanos, con estas designaciones y estas decisiones que no están avaladas pues, por un criterio de bien común. Habló de interpelar al canciller, a Hermes Schaller, precisamente por esta designación. Sí, yo voy a conversar con mis colegas ahora que estamos terminando semana de representación. A partir de lunes creo que conviene empezar a hablar del voto de confianza, de siguientes acciones de control político. Es decir, se le va a dar el voto de confianza y va a ser una luna de miel donde los ministros van a seguir haciendo lo que quieran, o vamos a seguir haciendo interpelaciones y censuras a los ministros con los cuales no estemos satisfechos. Y el tema del señor Adriancén, de su designación a la ONU, pasa obviamente por una aprobación del canciller Schaller, que ha sido muy benevolente con esta decisión y la ha defendido incluso. Yo no entiendo cómo un diplomático de carrera, bueno, quizás es su jefa, ¿no?, le pone ciertas condiciones, tiene que estar de acuerdo, pero yo no entiendo cómo un diplomático de carrera quizás no puede buscar un lenguaje un poquito menos entusiasta, ¿no?, para defender esa designación que a todas luces no tiene sentido. Muchos dicen que Adriancén ya tenía experiencia en cargos internacionales. ¿Eso basta o que hay un componente político clarísimo? No basta, porque ha estado en Washington, D.C., en la claro. OEA, que definitivamente no es para nada comparable. La Organización de Estados Americanos está más dominada por un ámbito latinoamericano, de países de nuestra región, mientras que la ONU es el foro mundial.
Y como bien ha dicho el ex canciller González Olaechea, si no te defiendes mínimamente en inglés y en francés, no puedes tener las conversaciones de pasillo, no puedes ir a cenar, a tomar una decisión importante en un foro un poco más privado, que es la manera en que se dan estas situaciones diplomáticas de alto nivel. Entonces, siempre estar con el traductor al lado va a ser un impedimento definitivamente para la señora Adriancén. Como es el caso precisamente de Gustavo Adriancén, ¿no? Que, bueno, más allá de lo que pueda haber hecho, este nombramiento parece ser netamente político. Lo vimos también con la señora Boluarte y el vicepresidente J.D. Vance, ¿no es cierto?, en el Vaticano, que le dice a ella, bueno, espero que vengas ella le dice, espero que vengas a Perú, él le dice, espero que vengas a Washington, y lo tomó como una invitación oficial, y el canciller defiende eso como una invitación formal, me parece bastante ligero, ¿no? Entonces, eso de las traducciones simultáneas con intérpretes no está funcionando y creo que debería levantar una señal de alerta. Estamos a un año prácticamente de las elecciones. Dina Boluarte, la presidenta, la mandataria, ¿llega al 2026 o no? ¿Cuál es el ánimo en el Congreso? Porque se han presentado, ¿no?, ya mociones de vacancia, Sí, que no han llegado a buen puerto. ¿Cuál es el ambiente en el Congreso? hay que entender que una moción de vacancia solamente va a prosperar si es que es promovida desde un sector que no tiene un interés directo de revancha, por ejemplo, como era el caso de Pedro Castillo y la derecha de ese entonces, que quería básicamente tomarse la revancha por las elecciones, ¿no es cierto? Y ahora pasa lo mismo, las mociones de vacancia que han surgido contra Dina Boluarte son de aquellos que perdieron todo, ¿no?, la chamba básicamente cuando se fue Pedro Castillo, que es la izquierda que se alió con ellos. Claro. Entonces, si ellos promueven la vacancia, obviamente es un ánimo revanchista que no va a aprender. La pregunta es si otros sectores estaríamos dispuestos a mover una moción de vacancia, y yo creo que sí sería pertinente la conversación, Jorge. Yo siempre he defendido que la presidenta debería llegar a término, que es lo responsable, que no queremos más inestabilidad ni conflictividad. Ya sabemos lo que pasa con la economía cuando cambia el gobierno de una manera tan abrupta, pero, sin embargo, habiendo analizado lo que hemos conversado, de que la gestión en prácticamente la mitad de los ministerios no avanza, los tres principales problemas del país no están siendo resueltos y nos ponen a los mismos incompetentes a resolverlos, entonces algo tendríamos que hacer. Y yo creo que quizás hablar de una moción de vacancia, escribirla, presentarla, buscar el voto para el debate, sería una manera de dar un mensaje muy claro a la presidenta de que estamos haciendo el control político y generamos una presión para que ella quizás reaccione y nos presente otro gabinete, Jorge. Este gabinete es inaceptable. Porque se habla mucho de la gobernabilidad. Hemos escuchado, especialmente de parte de APP, ¿no?, Alianza para el Progreso, partido muy cercano a la presidenta Dina Boluarte. Nosotros cuidamos la gobernabilidad, por eso, de una u otra manera, respaldamos a la presidenta. Respaldamos a quien esté sentado ahí arriba, eso es lo que hacen ellos, ¿no? APP. Hoy es, claro, hoy es la presidenta Boluarte, mañana será alguien más. Lo hicieron con Pedro Castillo también. Entonces, a mí me parece muy irresponsable de su parte. Es una raya más al tigre de APP, lo siento mucho. Tengo amigos en APP, los estimo mucho, algunos de ellos, pero el partido para mí simboliza el deterioro y la degradación de la institucionalidad política y democrática de este país, porque es clientelismo, es copamiento y, en fin, todo lo que estamos viendo. Congresista Málaga, hace unos instantes tocamos también un punto importante que en este momento está en el centro del debate, la ley del artista. Aquí en RPP hemos conversado con varios artistas, intérpretes, Ramón García, uno de ellos, icónico, actor nacional, y tienen temor de que se les recorte el tema de las regalías audiovisuales. ¿Qué hay de cierto al respecto? Completamente justificado el reclamo y gracias por tocar el tema. Yo creo que es importante que el público entienda que este tema no debe ser politizado ni ideologizado, no tiene nada que ver con izquierdas y derechas, ni quién piensa cómo. Son los derechos que tienen los artistas a recibir sus regalías. Hay un artículo en la ley del artista que ha sido suprimido, ha sido eliminado en el dictamen de la Comisión de Cultura y nadie entiende por qué. Porque lo que yo tenía entendido era que había 12 proyectos de ley, imagínate, 12 proyectos de 12, ley que se han fusionado en un dictamen, y entiendo que esos 12 congresistas pues deberían estar al tanto y poderle explicarle a la población y a los artistas por qué se pasa de un dictamen que sí consideraba ese artículo a uno que lo omite completamente, ¿no? Hay una manonera, hay algún interés, ha sido un descuido, dudo que haya sido un descuido, pero habría que preguntarle definitivamente a estos 12 congresistas que presentaban proyectos de ley, al presidente de la Comisión de Cultura que permitió este cambio y a los miembros de la Comisión de Cultura que creo que tienen que dar explicaciones. Esto no puede ser votado de esta manera cuando llegue al Pleno, así que yo espero que haya lista una iniciativa para
cuarto intermedio, cuestión previa, retorno a comisión o lo que fuese, porque eso tiene que ser reparado por el bien de nuestros artistas. Definitivamente. La inmunidad parlamentaria, congresista Málaga, ¿cómo lo observa? Ya ha pasado el filtro de una primera comisión, tiene que ir al Pleno, es una reforma constitucional, 2 votaciones en el Pleno, pero desde su sector, ¿cómo observa esta situación que, bueno, muchos ciudadanos la cuestionan todavía? Es una pregunta polémica porque es un tema altamente impopular si es que tomas en cuenta que la impresión que da el Congreso es que lo están haciendo para protegerse a sí mismos, ¿no? Sobre todo con tantos congresistas investigados, no es mi caso, pero si vamos al tema de fondo, yo creo que la institución de la inmunidad parlamentaria es históricamente muy importante, pertenece en muchos de los parlamentos del mundo y habría que recuperarla de repente pensando a partir del próximo periodo, no necesariamente este, ¿no es cierto?, pero creo que es importante no desmerecer el valor de las instituciones democráticas. Por ejemplo, si no nos gusta el trabajo que está haciendo la Fiscalía, si no nos gusta el trabajo que está haciendo la Policía, si no nos gusta el trabajo que está haciendo el Congreso de la República, lo peor que podemos hacer es perder la confianza en la institución. El problema son las personas que han llegado ahí, que no tienen un desempeño por lo menos decente, si no te digo, además, interesado en el bien del país. Entonces, el problema es que la reacción de la ciudadanía, y en buena parte, sin ofender a nadie de los medios, es atacar a la institución, hablar del Congreso, hablar de la Fiscalía, hablar de la Policía, cuando en realidad son las personas que deberían cambiar. Entonces, el problema con la inmunidad parlamentaria es muy parecido, porque ¿quién se va a beneficiar de la inmunidad parlamentaria? Obviamente no queremos que se beneficien personas que nos están haciendo daño con un mal trabajo legislativo, pero sí tuviésemos parlamentarios en su mayoría respetables, decentes, sumamente capaces y que lo den todo por su país. ¿Quién no estaría a favor de que se le dé una protección en una coyuntura tan altamente politizada y en que se acusa a todo el mundo? O sea, hay que balancear los argumentos. Sin confundir inmunidad con impunidad, ¿no? Correcto. Que ahí está el gran problema. Correcto. Para finalizar, congresista Málaga, el caso Rolex ha llamado la atención en los últimos días porque desde el Congreso, bueno, lo mandaron al archivo, pero la Fiscalía ha pedido una suerte de reconsideración luego de enviar 5 denuncias constitucionales contra la mandataria. ¿Cómo lo ve? Yo creo que podríamos apoyar esa iniciativa de reconsideración desde el Congreso. Debería ser posible. No veo todavía los ánimos, pero deberíamos llevar ese debate, ¿no?, al público a partir de esta semana que viene, a partir del lunes. Pero quiero hacer una reflexión de fondo, Jorge. Por favor. Hemos invertido mucho tiempo y mucha discusión en el caso de los Rolex, las cirugías, el cofre, que comparados con la economía, con la inseguridad, con patas, pues es una trivialidad tremenda. O sea, eso por supuesto que es una responsabilidad, una torpeza enorme que debe ser sancionada en su ámbito. La Fiscalía está investigando y cuando termine el periodo la señora presidenta será probablemente investigada y acusada. Pero centrar el trabajo político y el control político en temas tan triviales llevan a esto, a que luego lo desestimen desde la Subcomisión de Cuestiones Constitucionales porque quizás no tiene el peso ni la gravitación que sí debería tener, por ejemplo, lo que está pasando en Patás, lo que pasa en Madre de Dios, el tema de la economía, todo el problema de sicariatos, extorsiones, robos, hasta todo lo que estamos sufriendo, que son los problemas importantes del país. O sea, yo creo que sin desmerecer la inmoralidad que significa y la trivialidad que significa estos casos, como el del Rolex, yo creo que no debemos perder la brújula sobre los problemas que realmente afectan el desarrollo general del país, el futuro de nuestra sociedad. Y que muchas veces no son atendidos, ¿no?, tampoco por el Ejecutivo, lamentablemente. Por un Ejecutivo inoperante que no merece el voto de confianza. Congresista Málaga, gracias por estar con nosotros. A ti, Jorge, muy amable.